Siendo honesto, no tenía planeado ver esta película, pero lo tuve que hacer por una tarea de la maestría, así es que aproveché la vuelta para compartir de ella también aquí en las reseñas. Pasó mucho rato antes de que me enganchara con la trama, estuve intentando elegir algunos momentos de la historia para reflexionar sobre ellos, pero nomás no encontraba ninguno que me convenciera. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. Este tipo de ciencia ficción la verdad no es mucho de mi agrado y eso me dificultó el proceso de reflexión. Y bueno, no entraré en muchos detalles de cómo suceden las cosas para no arruinar la trama, pero te advierto que puede parecer que algunas cosas de la historia no tienen sentido. La premisa es esta: la película plantea un futuro en el que existe un escuadrón de policía llamado Precrimen. Ellos son capaces de ver algunos detalles de los asesinatos que están por ocurrir en la ciudad antes de que sucedan. Y su trabajo es arrestar a las personas que van a cometer esos crímenes. El escuadrón ya lleva trabajando exitosamente 6 años, han logrado convertir la capital en la ciudad más segura de todo el país y por eso el gobierno ahora considera la posibilidad de implantar este programa en el resto de los estados. Sin embargo, a pesar de que aparentemente el programa ha alcanzado el 100% de éxito en sus misiones, la opinión pública y varias personas dentro del mismo gobierno se plantean algunas dudas sobre lo ético que puede llegar a ser arrestar a las personas antes de que cometan el crimen. En esta ocasión no elegí 3 momentos de la película, más bien desarrollé 2 ideas a partir de lo que la película propone. Idea 1, juicio antes del crimen. La película pone sobre la mesa una idea que podría parecer poco realista: tener un sistema para, de alguna forma, poder profetizar con certeza los asesinatos. Sin embargo, los dilemas que pueden surgir de esa premisa sí están más cercanos a la realidad. Mientras veía la película me surgió la pregunta: ¿cómo me he sentido cuando me han acusado de algo que no he hecho? Durante mis años de escuela secundaria llegué a tener muchos problemas con mis maestros por ese tema. No era un alumno con un comportamiento modelo, pero en muchas ocasiones los regaños o castigos venían más por la mala fama que por algo que realmente hubiera hecho. Nunca soporté las injusticias de ese tipo y me sacaba de quicio que me castigaran o me regañaran por algo que yo no había hecho. Así es que en más de una ocasión me puse a discutir con mis maestros y muchas veces la discusión terminaba siendo como un juicio ante el prefecto o el director de la escuela, en el que cada uno presentaba sus argumentos para ganarse la credibilidad del jurado. Recuerdo que en una ocasión logré que el maestro se disculpara conmigo por acusarme y sacarme de clase por algo que yo no había hecho. Para mí, obviamente, fue todo un triunfo. Que un maestro se disculpara con un alumno no era algo que sucediera todos los días. Y claro, me encargué de que todo el salón se enterara. Mientras yo disfrutaba mi triunfo, pues nunca pensé en la humillación que todo esto le provocó al maestro. Y a lo largo del año sufrí las consecuencias, obteniendo de él una vigilancia mucho más estricta y una indiferencia enorme ante mis dudas o necesidades. Pero bueno, a lo que iba era a recordar la sensación tan horrible de impotencia que me provocaba ser acusado de forma injusta. En la película se supone que el escuadrón de Precrime tiene la certeza de que el acusado va a cometer el asesinato por el que se le acusa, pero al llegar a la escena del crimen nunca intentan persuadirlos para que no lo cometan. Llegan directo a arrestarlos sin darles opción de nada. Repito, es poco probable que en la realidad lleguemos a vivir algo como eso, pero en el día a día sí nos podemos enfrentar a vivir situaciones equiparables. Lo primero que se me viene a la mente son los famosos prejuicios. Es horrible ver cómo en ámbitos católicos, en los que supuestamente debe abundar la comprensión y la empatía, sobreabundan los prejuicios. Grupos de redes sociales en los que se pueden leer palabras muy ofensivas en contra de quienes declaran alguna idea distinta solo porque estas personas entienden que lo que se dijo va en contra de las enseñanzas cristianas. Las opiniones distintas a lo que cada uno asume como la verdad absoluta son condenadas sin dar una sola oportunidad de defenderlas. Ojo aquí, quiero aclarar varias cosas que se podrían malentender. Primero,
Primero, no digo que no exista una verdad absoluta, digo que muchas veces se toman como verdad absoluta cosas que no corresponden a ese título. En los asuntos de la fe hay muchas cosas que corresponden al tema de las verdades, dogmas, y otras, la mayoría, que corresponden al tema de las opiniones y lo debatible. Y suele ser muy común que la gente amante de regalar su opinión en redes incluya las del segundo grupo en el primer grupo. Pongo un ejemplo: el tema de escuchar música evangélica en contextos católicos. Según yo, la iglesia nunca se ha pronunciado de una forma explícita sobre este asunto. Ha dado algunas directrices que nos ayudan a generar un criterio sobre el tema, pero que se mantienen de alguna forma sujetas a la interpretación de quien las lea. En esa línea, un amigo que se especializa en música litúrgica propone que la idea de que una canción sea evangélica solo por el hecho de que un cristiano evangélico la compuso no se sostiene por sí sola. Él argumenta que las cosas no cobran identidad religiosa solo por la identidad religiosa de quien las ha desarrollado. Una canción no es católica porque la componga yo, que soy católico, y sucede lo mismo en la situación contraria. Hay mucho que analizar alrededor de este tema y llegar a una conclusión general se presenta como una tarea bastante compleja que requiere de tiempo y paciencia. Sin embargo, en redes sociales basta con meternos a cualquier grupo católico, entre comillas, para toparnos una decena de publicaciones al día en las que se condena a quien no piensa que utilizar o escuchar música evangélica es pecado. Si uno se atreve a opinar de forma distinta o tan siquiera a plantear la posibilidad de que esa idea pudiera no ser correcta del todo, esa persona se convierte en víctima del escuadrón prejuicio y se le condena como ignorante, como poco preparada, como terca, como mal católica o hasta como hereje. A eso me refiero. En la vivencia de la fe dentro del continente digital existe un ambiente de intolerancia a las ideas distintas que es preocupante. No tenemos una cultura de la escucha y la empatía. No nos interesa conocer la versión de la otra parte. Parece que tampoco nos interesa que conozcan de forma positiva el porqué de lo que les proponemos. Y mucho menos parece interesarnos escuchar el porqué de sus ideas o de sus acciones. Nuestra estrategia suele no tener matices ni variantes. Se les señala, se les recalca que están en lo que consideramos un error y si no cambian de opinión, sin dudarlo se les condena. No hay diálogo, no hay tregua, no hay interés en la persona, solo hay interés en tener la razón. Ese problema es muy grave. Nos hemos encerrado en la vivencia de una fe soberbia y poco solidaria. Y lo más triste es que no lo vemos. Vivimos convencidos de que tenemos la razón, de que quienes piensan como nosotros nos respaldan completamente, porque así lo hacen, y que quienes piensan diferente nos atacan al opinar y merecen ser juzgados y condenados. En el mejor de los casos sí tenemos la razón en lo que queremos decir, pero la manera en que lo decimos suele ser la peor y no nos tomamos el tiempo de expresarlo de la forma en que la otra persona realmente quiere escucharnos. Le imponemos regaños, no le generamos la confianza que pueda provocar que nos escuche, porque a nosotros en ningún momento nos llega a interesar escucharlo. Y entonces solo caemos en una demostración de egos. Nos imagino como el escuadrón pre-crime de la película, entrando de repente por las ventanas acusando a alguien de ser un hereje sin intentar escucharlo mientras explica por qué estaba diciendo lo que estaba diciendo y por qué piensa lo que piensa. Le ponemos las esposas y listo, nos vamos con una supuesta victoria más. Sin cuestionarnos sobre lo incorrecto que es nuestro método, nos convencemos de que estamos obteniendo buenos resultados cuando realmente lo que estamos provocando es una ruptura en la unión entre cristianos. En este caso, creo que es importante darnos la oportunidad de entablar diálogos. Si el tema en cuestión nos importa lo suficiente, abrámonos a conocer más perspectivas que lo aborden y no nos quedemos solo con nuestra opinión. Y si no nos importa lo suficiente como para conocer más perspectivas, entonces no nos detengamos a juzgar a los demás que sí se han dado el tiempo de adentrarse más en el tema. Dejémoslo pasar sin engancharnos de ninguna forma. Y la idea 2, segundas oportunidades. Después de cuestionarse qué tan ético es condenar a alguien que en teoría va a cometer un crimen, pero que aún no lo hace, la reflexión se vuelve más profunda y se preguntan si lo correcto es dejar a las personas sin la oportunidad de recapacitar antes de caer en el supuesto error por el que se les juzga. En esta historia, las personas acusadas no tienen segundas oportunidades y tristemente eso parece estar cada vez más presente en nuestra realidad. Les comparto un ejemplo. Hace tiempo supe de un caso que se dio en una universidad aquí en mi ciudad. Un maestro fue acusado de machista por una alumna y se armó todo un rollo. Una conocida mía que fue su alumna me platicó que era uno de los mejores maestros de su universidad, muy dedicado, atento y preparado. Ella me
me dijo que conforme él iba agarrando confianza con algunos alumnos, iba siendo más bromista con ellos, pero nunca faltándoles al respeto realmente. Al parecer, una broma que hacía regularmente con las alumnas con las que ya tenía una amistad construida era decirles algo como: no, a ti no te respondo dudas porque eres mujer. Entiendo que fuera de contexto esa frase suena bastante mal, pero por lo que me platicaron, él solo lo hacía con quienes ya había confianza y que sabía que podía hacer ese tipo de bromas sin que lo tomaran como una ofensa. Al final de cuentas siempre le resolvía las dudas a todos. Lamentablemente, en alguna clase una alumna decidió que ya no era apropiado que el maestro les hablara así a sus amigas y lo denunció públicamente. El asunto salió en la primera plana de uno de los periódicos más leídos de la ciudad, se habló de eso en redes sociales por varios días y un montón de chicas que ni siquiera estaban en esa universidad se sumaron a la denuncia. Todo se salió de control y al final el maestro terminó siendo señalado de machista, violador y quién sabe qué más. Sumado a eso, se quedó sin su trabajo en la universidad. Utilizo este ejemplo porque el tema de la cancelación y el feminismo es un claro ejemplo de cómo en algunos sectores se ha eliminado por completo la idea de las segundas oportunidades para quienes se equivocan. Entiendo y estoy de acuerdo con la idea de reivindicar la figura de la mujer en la sociedad en muchos aspectos, pero estoy convencido de que la lucha no debe ir por el camino que muchos la están llevando, al poner a la mujer en contra del hombre y reducir a este a un prejuicio general. Estoy seguro de que muchos hombres hemos hecho algo que atenta contra la dignidad de alguna mujer, quizá en más de una ocasión, y hay que hacer lo necesario para que dejemos de tener ese tipo de comportamientos. Pero también estoy convencido de que la manera de hacerlo precisamente es dando segundas oportunidades, porque también conozco muchísimos hombres que con el tiempo aprendieron de sus errores, se dieron cuenta de que su comportamiento no era el adecuado, que le causaban daño a las mujeres que amaban y que no podían continuar siendo los mismos. Pero también conozco casos similares del lado contrario, mujeres que han aprendido a cambiar para bien de ellas y de las personas a las que aman. Si queremos que la sociedad realmente alcance un nivel más alto de civilización, la cancelación no es el camino. Aprendamos de nuestros errores y forjemos un nuevo camino lleno de experiencia, otorgando segundas oportunidades. Nosotros como creyentes debemos aprender a hacerlo así. Ese es el ejemplo que Dios nos ha dado al tratar con nosotros mismos. Tú y yo siempre hemos recibido una segunda oportunidad de parte de Dios. No tendríamos por qué nosotros ofrecerle menos a quien necesita de nuestra empatía y comprensión. Y bueno, ya como conclusiones, si te gustan las películas de ciencia ficción, creo que te puede parecer una gran película. Si no eres fan de este estilo, quizá te cueste algo de trabajo disfrutarla, pero sin duda, si ves la película, de seguro te hará pensar más de lo que esperabas con una película cualquiera. Te invito a que la veas en comunidad, en familia o entre amigos y al terminarla compartan sus respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cómo afrontas la frustración ante diferencias de opinión en contextos digitales en temas como la fe? ¿Consideras que eres alguien que se detiene a escuchar y comprender o más bien sueles caer en la intolerancia? ¿Cómo concilias la importancia de brindar segundas oportunidades con la tendencia actual de cancelación, especialmente cuando se trata de situaciones de señalamiento social y errores del pasado? Y bueno, si se te dificulta encontrar la respuesta a alguna de estas preguntas, ya sabes, no dudes en escribirme y vemos de qué forma te puedo ayudar. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten y nos encontramos pronto. Que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.